¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Gabriela Barkentin, bienvenidos a una edición más de la Agenda Pública en un lunes en donde Mario Campos regresó corriendo de Puebla para estar con nosotros. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, muy contento de estar aquí, muy buenas noches y contento de acompañarte en tu cumpleaños, además, muchas felicidades. Muchas gracias, mi querido Mario. ¿Cómo va el Gavitón? El Gavitón no funcionó muy bien, lo anunciamos aquí el viernes a cuadro. No, todavía no. Estuvo Ricardo Bucio, nos apoyó con APRED. Los camiones de mudanza que están afuera llenos, no es cosa tuya. Parece que no son para mí. También es cumpleaños de Javier Tejado, no sé si tiene que ver con... Eso podría explicar. Para mí no llegó ninguno, pero bueno, por cierto, un abrazo y un beso a Javier Tejado, Javier. Buen amigo, que también es cumpleaños hoy de él. Y como cada lunes, él no llegó corriendo de Puebla, pero está aquí con nosotros, nos acompaña el doctor Ulises Beltrán, director de BGC Beltrán y Asociados. Aquí estamos, Gaby, muchas felicidades. Muchas gracias, doctor. Muchísimos más, como no veo decimos. que estés aportando tampoco al Gavitón, pero... Bueno, pero yo estaba esperando el reventón al rato, ¿no? ¿Sí lo organizaste bien? Sí, ahorita. Ya están ensayando los mariachis, ¿no? Sí, es lo que oímos. es lo que se oye al fondo. Exacto, ya, Exacto. hijo, va a estar esto. No llego, ¿eh? Exacto, está buenísimo. Avisen que no llego, eso está muy bueno. Avisen que aquí nadie llegamos en la noche. Bueno, la agenda de hoy es, como casi cada lunes, muy dispersa, mi querido Mario. Sí. Pues la verdad es que si uno revisa las primeras planas de los medios impresos, pero también si se va uno a los noticiarios de radio y de televisión, bueno, pues cada quien trae un poquito lo propio. Pemex es nota en diversos medios, pero sí hay que decirlo, con ángulos distintos. El periódico Reforma, por ejemplo, publica un trabajo de investigación muy interesante en el que apunta que tiene coyote los donativos millonarios que Pemex da a estados y municipios para obras, pero también tienen un moche para el PRI. Si usted no entendió nada, no se preocupe, es la jerga mexicana para temas de corrupción, hay que decirlo abiertamente. Coyotes y moches. Coyotes y moches. Podría ser un título de novela. Es que no hay moche sin coyote. Sin coyote, claro. Para que haya moche tiene que haber coyote. O bueno, el título elegante, un gestor. Un gestor. Un gestor con una comisión. Exacto. Milenio se va por otra narrativa, señala lo necesario que era la apertura del sector energético. El Universal publica una entrevista a Felipe Calderón, el expresidente Felipe Calderón, en la que apunta él que el PRI y PRD cobraban caro las reformas. A ver, Mario, ¿cómo leemos este primer tema? A mí la que me gusta del caso de reforma es que sí me está preocupando que muchas de las notas, particularmente de la semana pasada, las está definiendo fuentes oficiales. Es decir, la nota es, el gobierno repartirá 40,000 millones de créditos para el campo. Y hay poca labor del medio para decirte, es mucho, es poco, ya estaba contemplado en el presupuesto o se lo acaban de inventar, cómo van a bajar los recursos, cómo se van a distribuir y con qué criterios. Es decir, este fenómeno que no es nuevo, el de mensajeros de las fuentes, sea gobierno local o federal, lo estaba sintiendo con mayor presencia. Entonces me gusta que de pronto un periódico como Reforma pues haga esta labor de hacer la llamada, sentarse con los coyotes y decirle, oye, yo trabajo en un municipio, ¿cómo le hacemos? Y grabar. Es decir, creo que hay que distinguir entre el trabajo de investigación propio con nombre y apellido, también del otro fenómeno que está marcando la agenda de manera reciente, que son las filtraciones y las grabaciones ilegales. Que ese es el peor de los mundos, porque por lo menos en la declaración oficial, pues sabes quién lo dijo. Que ahí podríamos entonces, nada más para resumir, Mario, como distinguir estos tres, es decir, el trabajo periodístico propio, o la investigación propia de los medios, lo que puede ser la fuente oficial, es decir, cuando en este caso gobierno. Que es relativamente normal, pero que tiene que estar acompañado. Y lo otro que tiene que ver con filtraciones, en donde pues, es un poquito por debajo de la mesa. Que quién sabe quién es la para mano ver que por dónde mueve la viene cuna. a veces el golpe o Exacto. ¿no? Entonces, dentro de esas tres, siempre me gusta más cuando hay o temas propios o el gobierno, los medios sí hacen la labor de darle más contexto al lector. El otro caso que apuntabas ahorita, Gaby, me parece muy interesante, la aparición de Felipe Calderón. Es muy joven la democracia mexicana en términos de qué hacemos con los expresidentes. Algún amigo español decía que los expresidentes eran como los jarrones chinos, ¿no? Que nadie sabía dónde poner en casa. Sí. Que a todo el mundo le gusta, pero nadie sabe dónde poner. También lo dijo Calderón, por cierto. Y es cierto, de pronto no sabemos qué hacer con estas figuras, pero a mí me gusta que hablen porque pues, tuve una experiencia que vale la pena que aporten. Pero estarás de acuerdo que es un gran cambio. O sea, sí, sin duda. Trata de recordar. En la lógica priista. Digo, incluso en la de Fox, ¿no? Decir que Fox hacía declaraciones puede ser un poco generoso, hablaba mucho, pero no articulaba una cosa de este tamaño como la que hace ahora. Hay que decir que Calderón se esperó pues prácticamente, sobre todo para casi 2 años. Creo que Luis Echeverría se esperó toda su vida. Bueno, sí. Luego, ¿qué tal? Carlos Salinas se esperó 4 sexenios. ¿No? O sea, pero bueno, ya son otros tiempos. También creo que hay una conciencia en donde alguien como el expresidente Calderón no tendría por qué no ser un personaje activo, ¿no? Hay otras democracias en el mundo en donde incluso
incluso luego se pueden hasta volver a elegir, ¿no? Como en el caso de Bachelet en Chile, por ejemplo. Sí. Es decir, en realidad lo que pasa es que en México teníamos como este código de no se habla. Ajá. Creo que lo que está haciendo Calderón desde que vino a presentar su libro, pues es esta ronda un poco de entrevistas. Y la búsqueda de la algunas reinvención del largas, personaje, y muy ¿no? articuladas, ¿no? Yo creo que refleja el gran cambio en el sistema político mexicano es de la concentración del poder en un partido a la dispersión. Y esto implicaba que la presidencia de la República en la época de la concentración fuera central. Y el presidente de la República lo era de hecho desde candidato de alguna manera y lo seguía siendo como expresidente. Entonces eso obligaba a una relación muy complicada y muy difícil entre el presidente en funciones y el que acababa de salir. Yo creo que estas son reflejos precisamente de este cambio fundamental que hemos vivido, en el cual la figura presidencial es distinta, ya no tiene la figura protagonista. Y nos relacionamos con ella Y diferente. simplemente apuntado, claro que está sujeto a la crítica y que se vale que se le reproche todo lo que se le tenga que reprochar. La única parte que creo que no podemos trazar la línea es la del silencio, ¿no? La imposición de tú no puedes hablar, ¿no? Sí puede hablar y que asuma las consecuencias de su gestión. Incluso su y de lo que afirmación, diga, ¿no? pues. PRI y PRD cobraban caro las reformas, si uno lee la entrevista completa, incluso parte del libro, no sé, he leído una partecita del libro, apunta mucho esto, en fin, es criticable, ¿no? Pero es un planteamiento Pues sí, con el cual puedes discutir ahorita, no te Exacto. tienes que esperar 20 años a discutir con Eso ello. está muy bien. Ese es el ¿Cuándo punto muy publicó importante. Salinas Mira, su primer libro? O sea, no, tardó pues ya avanzado el gobierno pasado, creo, Así incluso, es, ¿no? sí. Mira, cuando uno soy historiador de formación, ¿no? Y este tipo de cosas son documentos invaluables en el tiempo. O sea, dentro de 20 años esa entrevista va a ser una fuente importantísima Claro, para para hacer entender. Así cualquier es. libro de historia. Entonces, es muy importante que ocurra, refleja un cambio político en el país relevante y dice cosas importantes. O sea, yo creo que lo más relevante de esto es que, pues sí, hay el posicionamiento, primero un apoyo claro y expresado sin ambajes a las reformas. Y yo creo que está viviendo el trauma de no haber sido él el que las hizo, y ahí está el De haberlas punto, tenido ¿no? en las Que manos eso y a no haber los- podido ser Y él, dice ¿no? algo bien importante, o sea, no lo hice porque él dice, porque pedían mucho los otros. ¿Qué implica esto? Que este gobierno se los concedió, que bajaron la cuota. ¿Qué pasa, no? Entonces, este quid pro quo, este intercambio de que es lo que es la política, tuvo consecuencias a las que él no pudo acceder, y hoy este presidente sí puede. Así es. Entonces, ¿cuál es el costo que hemos pagado? ¿Cuál costo ha pagado el presidente Peña Nieto para hacer que siquiera la oposición ahora, ¿no? O cuál es el costo del país de que no quisieran antes. Exacto. Vale la pena, si pueden, si les interesa, pues ahí están. Sobre todo destacar eso, pues que los medios le dan espacio importante al expresidente y le han dado pues prácticamente todos los medios. Yo ya lo he visto circular en muchos y creo que vale la pena, pues finalmente Muy tener importante ese desde el punto de vista. Pero bueno, es lunes de opinión pública y hoy, además de la encuesta que publica BGC Beltrán y Asociados en Excelsior, como todos los lunes, tenemos también, y vamos a empezar tantito con ella, la que se publica en el Universal, en el diario El Universal. Ustedes la tienen ahí, son muchos numeritos, pero vamos a pasar más o menos pronto por ella. Es el principal problema del país. ¿Cuál la es el pregunta principal final. problema del país? Esta es una encuesta que, insisto, la pueden encontrar ustedes en el Universal, incluso la tienen en primera plana. Y ahí lo que están diciendo, el principal problema del país es el de la economía. En segundo lugar, la seguridad pública, y en tercer, agrupado ahí lo que quiere decir político. Así es, cosa que ahorita lo vamos a ver en la encuesta que tiene BGC, pues más o menos coincide también. Tenemos la que sigue, por favor, en donde nos apuntan entre generar empleos o disminuir la inseguridad. ¿A cuál de estos temas cree usted que debe dársele mayor prioridad? Y en el gobierno de Peña, en todos, pero ahorita de manera muy destacada, lo que tiene que ver con creación de empleos. Me parece una pregunta un poquito obvia, porque creo que si me preguntan qué prefieres, crear empleo o inseguridad, creo que el empleo es algo que yo contestaría de inmediato, pero bueno, sabemos que ha habido momentos en donde ha estado más pegadita la respuesta. Como puedes ¿no? ver ahí mismo, ¿no? Pero, Así es, pero ahorita pues sí está muy, muy destapada. La que sigue, desde que inició el gobierno de Enrique Peña Nieto, o Felipe Calderón en su momento, la violencia relacionada con el narcotráfico ha aumentado o ha disminuido mucho o algo. Y bueno, pues lo que estamos viendo es que se emparejan un poquito más los números, sin llegar tampoco a números, digamos, muy optimistas, pero se emparejan más que algunos de los momentos, digamos, más duros de la presidencia de Felipe Calderón, que también aquí lo hemos comentado, pues finalmente había ahí entonces una percepción mucho más fuerte del tema de la inseguridad.
Y en la última, que esta encuesta del diario El Universal, pregunta: la estrategia de combate al narcotráfico del presidente, ya sea Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, ha hecho que México sea un país más seguro, menos seguro, o no ha afectado el nivel de seguridad en el país. Y también ahí vemos que se acercan un poquito más los números, es decir, ya no polariza tanto como pues estamos viendo, por ejemplo, en noviembre del 2010, donde sí, pues ahí lo estamos viendo en ese pico de la presidencia de Felipe Calderón, en donde el tema de inseguridad era fuerte. Yo creo, Ulises, que en esta encuesta que trae El Universal, pues lo que queda muy claro es el tema económico es el que importa. Y sin lugar a dudas, y otra cosa que hay que destacar es cómo el gobierno de Calderón fijó la agenda alrededor de la seguridad, y ese fue el problema más importante. Este gobierno lo ha diluido entre economía, seguridad y otros. Entonces no es el problema. Sí, es un tema de agenda pública. Es un tema de agenda pública, y aquí se comprueba claramente lo que hemos dicho muchas veces. El gobierno fija la agenda de lo que la gente considera que es importante. Y en ese caso Calderón fijó la seguridad y así le fue. Ahora, y este gobierno ha tratado es importante ahora que veamos la encuesta de Excelsior, la encuesta que elaboró BGC, cómo en estas teorías de la comunicación tú puedes poner el tema, pero no necesariamente puedes hacer que la gente lo vea como tú lo ves. Así es. Y es lo que estamos viendo aquí. Es decir, sí, la economía es el tema central, pero la calificación que está dando la gente por el desempeño en general es muy crítico, que son los datos que hoy publica Excelsior. Vamos a ver a los de Excelsior, pero además yo agregaría una cosa, Mario. Es cierto que se emparejan, digamos, las preocupaciones. Es decir, ya no es solo la inseguridad o solo la seguridad, sino se empareja, pero la seguridad no desaparece. Claro. Es decir, que te van a medir de todos modos en todos esos frentes. No es cierto que te van a medir ahora solo en uno. Porque no es que el otro ya se resolvió. Exacto, sino ahí están presentes. Y vámonos con la tuya, Ulises, con tu encuesta, la que se encuentra en el diario Excelsior, que por cierto la cabecean siempre muy optimistamente tus amigos de Excelsior. Yo sé que tú no tienes nada que ver con la cabeza de la encuesta, pero la cabeza de la encuesta dice... Opinión dividida. Opinión dividida. Sí es cierto eso, una opinión dividida, pero bueno, hay que decir, ahí estamos viendo esta gráfica, Ulises, en la pantalla, en donde 54% de los encuestados está en contra pues, de cómo gobierna el presidente Enrique Peña Nieto. Es dividido, pero es claramente una mayoría en contra. Lo vamos a ver en esta y en otras gráficas. Esta es la pregunta típica, clásica, que se hace: ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera de gobernar el presidente Enrique Peña Nieto? La población te da algunos matices, te dice, bueno, en parte, no en parte. Aquí juntamos acuerdo y acuerdo en parte, desacuerdo y desacuerdo en parte, y efectivamente ya se mencionó, 54% en desacuerdo, 43% de acuerdo. Lo que puedes ver aquí claramente es ver la evolución de 55% con lo que empezó el presidente Peña Nieto, a 43% el acuerdo con su forma de gobernar, de 39 a 54 el desacuerdo entre que inició y está ahora. A 15 puntos. Sí, ¿por qué? Y esta es la pregunta, dígame, que es las gráficas que siguen y son las únicas que vamos a ver. ¿Qué tan de acuerdo está usted con la manera como el presidente Peña Nieto está manejando? Y viene una lista de temas: infraestructura, combate al narcotráfico y crimen, la educación pública, los servicios de salud, la seguridad pública. Del lado izquierdo, claramente aceptado, 74%, 62%, 61%, 58%, 56% reconocen este tipo de obras. Y por otro lado, si nos enseñan la otra mitad de la que ahí está. ¿Qué es lo negativo que está en el extremo derecho, en la columna del extremo derecho? La economía, 68% en desacuerdo, la creación de empleo 60%, el combate a la corrupción 56%, relaciones con otros 44%, que se me pareció muy raro, el combate a la pobreza 56% y la relación con los partidos políticos 42%. Y faltó una que no se alcanza a ver, que es tu última, que dice el control del alza de precios, que está todavía más abajo que la economía. Que no alcanzó a verse aquí. No se alcanza a ver ahí, que dice 73% en desacuerdo. 73% piensa que hay una alza de precios y de alguna manera no se lo atribuye, pero le pide al gobierno que se lo resuelva. Es decir, aquí tenemos dos cosas muy importantes. Un acuerdo que se sostiene en una serie de cosas que apenas empiezan, como es la inversión en infraestructura; otra que siempre es dudosa, el combate al narcotráfico, o que es fea; la educación pública como política pública. Bueno, estuvo muy crítica, ahora ahí está. Salud y seguridad bien valorados. Pero el enorme peso
en la aprobación presidencial son las condiciones económicas que vivimos, específicamente la percepción de alza de precios, y creo, no puedo afirmarlo, no puedo enseñar los datos que lo comprueben, pero obviamente tiene que ver con el alza de impuestos que vivimos al inicio. O sea, nunca te va bien con eso, por más que Vicente Fox dijo que nos iba a regresar un IVA copeteado, porque si recuerdan, él fue el que lo subió. Ahí está. Presidente, su aprobación descansa en políticas públicas que apenas empiezan a sentirse, y la desaprobación jalada hasta abajo por los temas de una economía. Y simplemente apuntar que algo que vamos a analizar el viernes con más detalle, Gaby, el tema de la comunicación gubernamental, que generó expectativas con el asunto de las reformas, que la gente no la está percibiendo y que parece que hay un ajuste en la propia estrategia de comunicación gubernamental diciendo no va a ser inmediato. Sí. ¿Por qué? Porque tanta expectativa se le está revirtiendo y ahí se está... Y otra cosa importante, es que el hecho de que el presidente estuvo guardado durante 2 años. Así es. O sea, el presidente supo hacer lo que hizo muy bien, que le reconoce claramente Calderón, por cierto, que fue la negociación política. Y sabía que no podía conseguir nada de los otros partidos si jugaba un papel protagónico. Entonces, para el uso común de los presidentes, el presidente Peña Nieto tuvo que guardarse un tiempo, sacar las reformas que quería sacar, lo logró, y apenas ahora empieza a verse una actividad del presidente. Sí, aquí la pregunta va a ser si le va a alcanzar el tiempo, ¿no? Si finalmente se van a revertir estos temas que tienen con una percepción negativa, que es el asunto de una economía floja, una economía que no camina. Y luego yo no sé hasta dónde impacta de repente otros debates que empieza a estar por ahí en la opinión publicada más que en la pública, como puede ser si el salario mínimo alcanza, no alcanza. Es decir, empieza a ver por muchos lados estos temas en donde pareciera que no nos está alcanzando para la vida cotidiana, y vamos a ver si le alcanza al presidente revertir esto. Depende muchísimo del desempeño económico y cómo hoy los pronósticos de los economistas han resultado peores que los de los encuestadores. Espero que ya les reclamemos. Ya no sé cuál va a ser el crecimiento ni cuándo. Empezamos en 3.5, creo, y ya vamos ya ni sé en cuál vamos, ¿no? En cambio, esos pronósticos el frente de los encuestadores contra los economistas. No, simplemente señalar una diferencia, ¿no? Yo no fui, eso es un hecho. Hay que sostener, Vámonos un corte porque ya se nos puso aquí, ya se nos alebrestó el doctor. Ahorita déjenos calmarlo y ahorita regresamos. Esta es la agenda pública. Volvemos. Si pensaban que ya no regresábamos, ya regresamos. Es que el productor, no sé, ya sabe, como no nos trata muy bien, ¿verdad, mi querido Mario? Pero bueno, no importa, vamos de todos modos aquí a quererlo muchísimo. Fíjense, un asunto que queremos abordar, aunque sea brevemente, tiene que ver con nuevas formas que están sucediendo en diferentes partes del mundo para contar las historias, para producir información. Y hoy traemos un ejemplo, por ejemplo, que es el caso de Vice News. Vice es una revista originalmente una revista que ya tiene muchos años de existencia. Luego pues se hizo portal y luego pues ha tenido ahí varios trabajos. Pero esta pieza que estamos viendo ahorita en la pantalla, que dura mucho, ¿no? Dura 42 minutos, ha sido realmente muy interesante. Ellos se metieron, el reportero de Vice News se metió a convivir con el Estado Islámico tal cual, ¿no? Ahí estamos viendo, por ejemplo, este niño que tiene 12 años o 13 años dice abiertamente que él quiere estar ahí, que él quiere matar a los infieles, que para eso están ellos ahí. Se llama así el Estado Islámico. Lo pueden ustedes encontrar en el sitio, por supuesto, de Vice News. Mario, pero es muy interesante. Yo ya vi completa la pieza, está muy bien narrada. La verdad es que te presenta imágenes que no conocemos. Cuando están metidos en el coche, por ejemplo, con el vocero del Estado Islámico y todo lo que cuentan, digo, te da hasta miedo, la verdad, porque hay una parte en la que ves como esta afirmación, este fanatismo, hay que decirlo también, echarse para adelante. Ahí, por ejemplo, estamos viendo pues cómo están tumbando a un objeto volador. Ahí, bueno, este personaje, el que trae como ese machete largo, esa daga larga, es un líder importante que además todo el tiempo está diciendo, bueno, pues si siguen así, nosotros la siguiente etapa va a ser conquistar la Casa Blanca, si ustedes no nos quieren, no nos apoyan y nos siguen combatiendo. En fin, un trabajo interesante que ha sido muy comentado también en las noticias en Estados Unidos. Porque hay una arista
digamos, está la parte del contenido, de la producción, con esta calidad, con este ritmo además, que con lo que estamos viendo es más un documental justamente que el formato rígido que estamos acostumbrados de los medios. Pero también lo que estamos viendo, y hoy compartías una reflexión en ese sentido, es una especie de mayoría de edad de los medios alternativos, que tradicionalmente han sido vistos un poco por encima del hombro por los grandes tipo New York Times o las grandes cadenas de televisión, y que empiezan a reconocer que estas alternativas empiezan a ganar cada vez más presencia, que se están atreviendo a hacer productos de este calibre, tanto periodístico como en términos de impacto, y está cambiando el ecosistema, digamos, informativo en Estados Unidos de manera interesante, ¿no? Sí, porque además que vimos, que insisto, dura 40 y tantos minutos, tiene millones y millones de vistas. Claro, o sea, claro. No fue solamente que alguien por ahí lo vio, y no es que lo hayan visto, porque por ahí había una crítica de si es más propaganda que información. Es cierto que hay una parte donde te presentan las voces tal cual, es decir, las voces de los combatientes, las voces sin mucho filtro, y entonces, bueno, uno podría en un momento dado tomarlo como si lo estuvieran aplaudiendo. La verdad es que creo que no, al final hacen un cierre muy inteligente en donde critican también lo que están viendo ahí, pero son tomas que realmente son privilegiadas en, como dice Mario, medios que están adquiriendo pues una madurez sin duda en lo que nos presentan. Bueno, una voz que no habíamos oído en los medios, esa es la verdad. Yo nunca había conocido. Lo que sé de la posición islámica radical lo sabía intermediadísimo por un consenso de los medios. Cuando hay guerra siempre los medios se alinean con el país, a lo mejor está bien, pero lo que me aterra de esto no es el documental, es el contenido que existe en el mundo, este fanatismo, esa furia en contra del mundo, en contra de los otros, me parece es muy impresionante. aterrador. Si yo de verdad recomiendo que lo vean porque esto que dices es cierto. Yo lo terminé de ver y tienes por momentos como esta sensación de que tocaste lo que está pasando por allá. De veras creo que está bien hecho. Incluso el artículo que compartimos del New York Times hoy y que se los recomiendo también, al rato lo podemos tuitear, hacen originalmente una crítica y dicen es que estos devices en realidad no son noticias. Y con dicen, esto sí ya es información, esto sí es un periodismo que nos rebasó a los medios tradicionales. En fin, vale mucho la pena, se nos está prácticamente acabando el tiempo, nada más comentar que hoy en la noche se entregan los premios Emmy, una ceremonia que incluirá un homenaje a Robin Williams, como es de esperarse, y nominados, pues, The Big Bang Theory, House of Cards, Mad Men, Game of Thrones, True Detective, que es buenísima, por cierto, Breaking Bad, Orange is the New Black, Homeland. ¿Alguna? Sí, a ver. House of Cards. Pero simplemente se reafirma lo que ya hemos visto desde el año pasado. La televisión ya no solamente es lo que sale en la televisión. La televisión es lo que están generando empresas alternativas a través de Internet, a través de muchos canales. Bueno, Orange is the New Black claro, es un ejemplo. Y House of Cards, que tiene grandes caracteres, o sea, tiene unos personajes muy Amazon ya está generando sus contenidos también. Y True Detective, si no la han visto, es una serie increíble, True Detective. Son como 7, 8 capítulos nada más. Fascinante. ¿Esa de quién es? Esa, no sé, del que la hizo. Bueno, hay que verla. Vale mucho la pena. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, mi querido Ulises. Encantado de estar aquí. Gracias, Mario. Vámonos a festejar, Gaby. Vamos a festejar todos. Si no llegamos hoy a dormir. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy aquí en la Agenda Pública.